Hola a todos, bienvenidos al primer módulo extra del curso de formación de gerentes. Este es un episodio especial porque además de ser parte del curso, también estará disponible de forma abierta en YouTube para quienes quieran profundizar en el rol del área comercial dentro de una organización. Hoy tenemos una conversación que honestamente me entusiasma muchísimo. Todos tenemos alguna idea de lo que hace un equipo de ventas. Algunos piensan que solo se trata de perseguir cuotas, de cerrar negocios a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que el éxito comercial no se trata solo de vender más, sino de colaborar mejor? Para hablar de esto, tengo el honor de conversar con un amigo, alguien que ha vivido en el mundo de ventas desde todos los ángulos posibles, grandes empresas, consultoría y tecnología. Hoy nos acompaña Rodrigo Slud, brasileño como yo, que también vive en Chile, con experiencia en SAP o SAP, Microsoft y un background potente en consultoría estratégica. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Partamos contando un poco más sobre ti y tu experiencia. Hola José, primero de verdad un gustazo y feliz de estar acá por toda tu comunidad. Veo el lindo trabajo que haces a través de LinkedIn y a través de otras medios sociales y redes sociales y la verdad que creo que estás haciendo un gran trabajo y un gran aporte a la formación de la nueva generación y feliz de alguna forma desmistificar un poco qué es la función de ventas que, bueno, a algunos le encanta, a otros tienen un poco de, no sé, que me da algo raro, que el vendedor persigue un deal a cualquier costo, como decías tú. Entonces es importante desmistificar todo y hablar un poco del rol fundamental que hace ventas de una organización. O sea, al final, sin ventas no hay negocio, ¿no? Entonces hablemos un poco sobre eso. O sea, por favor, pregunta lo que quieras. Pero antes de eso, déjame decir un poco sobre mí más. Yo soy brasileño, vivo acá hace 11 años, pero viví en varios países, ¿no? Entonces me considero alguien que tiene un background bastante multicultural. Obviamente viví en Brasil, vivo en Chile, pasé por España, pasé por Portugal, viví en Israel, viví en Estados Unidos, he trabajado en 5 de esos 6 países, hablo algunas lenguas, lo que ayuda mucho a un vendedor, obviamente hablar en la lengua de la persona con quien estás hablando, ¿no? Y empecé eh, o sea, mi etapa profesional muy temprano, después que venía de Estados Unidos a los 15, 16 años, me fui a ser profesor de inglés. Entonces fue la primera vez de verdad que tuve algún contacto con la venta. Es cuando me fui a vender a mí mismo con 16 años, ¿no? Y tenía un currículum que hasta hoy tengo mucha curiosidad de saber qué decía en ese currículum porque no tengo idea, y ya no lo tengo más. Y logré ser profesor de inglés de una gran cadena en Brasil. Entonces ahí empecé a tomar contacto con el mundo profesional y nunca dejé de trabajar, ¿no? Entonces ahí pasé por varias compañías, pasé en áreas comerciales también de industria automovilística, en Ford, en Brasil, pasé en el área de compras de Renault, después sí bueno, pasé por San Pablo y en San Pablo migré para la parte de consultoría y después sí entré en el mundo de la tecnología y desde que entré en el mundo de la tecnología ya no salgo más, me encanta y acá estoy. Entonces feliz de comentar un poquito y hablar un poco sobre lo que pueda y aportar a tu comunidad. Gracias, gracias una vez más. Partamos con algo que genera mucho ruido en las organizaciones, la relación de ventas con otras áreas. Muchas veces se percibe que ventas va por su lado, sin alinearse con marketing, operaciones o producto. ¿Cómo debería ser realmente esa colaboración? Eh, Para mí esa pregunta tiene muchas camadas, ¿no? Hay que pelarla como una cebolla. Primero, obviamente, la camada más simple es que hay que haber colaboración. Eso es claro, eso es obvio. O sea, sin colaboración, la verdad que hoy día depende de lo que ventas. Entonces, hablemos de lo que vendo yo, que es una venta compleja B2B. Hay que tener, ya no es un juego de que hay un lobo solitario que puede vender a cualquiera, sino que obviamente es un juego de equipo y hoy día las compañías saliendo de la metodología de vender productos aislados que se paga una vez y el problema se traspasa 100% al cliente que tiene que encontrar la forma de usar y sacar valor. Hoy día lo que hacemos es una venta de servicios donde tú tienes que estar junto con el cliente y estar junto con el cliente implica que necesariamente si el cliente no saca valor, te deja de pagar, por lo cual el vendedor es como una persona, una cara visible que de verdad orquestra una gran cantidad de gente por detrás que ayuda y aporta a eso, ¿no? Pero ¿por qué digo que esa es la respuesta más simple? Porque mi visión, mucha gente tiene esa visión de que no hay colaboración
Porque tú entras a una compañía y las compañías no saben mucho qué hacer con el vendedor. Piden un vendedor con 10 años de experiencia y tú entras con 10 años de experiencia en que, bueno, te contrataron, así que seguramente alguien en 30 minutos logró entender perfectamente cómo tú trabajas, ¿no? O sea, estoy siendo irónico, pero el proceso de contratación hoy día es muy simple. Muchas compañías están migrando a un proceso mucho más complejo donde tienes 2, 3 horas que exponer a mucha gente para que la gente te conozca de verdad. Pero aún así es una parte muy chiquita de lo que sos tú como vendedor y qué valor puedes agregar a la organización. Y entonces cuando entras a la organización, se salta todo lo que son la parte de onboarding y la gente quiere que el vendedor empiece con resultados muy rápidos, lo que implica que el vendedor tiene que empezar a descubrir todo solo, tiene que entender el producto solo, entender el cliente solo, entender la propuesta de valor sola. Eso si el vendedor es bueno, pues si el vendedor no es bueno, igual a él no le importa mucho la propuesta de valor y a la vieja de que tienes un martillo, ¿no? Y todos los problemas son clavos, ¿no? O sea, yo voy a buscar un clavo donde sea y si no hay clavo, voy a inventar un clavo porque tengo que vender mi martillo. Entonces, a la larga, para mí, ese tema es un tema de un onboarding fallido. Empieza desde ahí. Y es un tema de que hay una desconexión tremenda entre lo que es la estrategia de la compañía y la propuesta de valor de la compañía con lo que es el proceso de ventas. Una vez que el vendedor entiende qué es la estrategia de la compañía, es mucho más fácil para él entender cómo buscar entregar valor al cliente. Y entonces, si entiendo lo que es la propuesta de valor de mi compañía, y eso se hace a través de mucha colaboración, necesito el área de operaciones, necesito el área de estrategia, necesito el área de marketing, necesito el área de go-to-market y demand generation, necesito entender con la gente que está prestando servicio en el cliente hoy día y entender de verdad qué es la propuesta de valor que mi organización ofrece al mercado, cómo el mercado la percibe, que son dos cosas muy distintas. La comunicación, ¿no? Siempre hay el emisor y el receptor. Tiene que estar claro que lo que yo estoy hablando está siendo percibido y si no, que es exactamente que está siendo percibido al otro lado para que de verdad logre entender cómo hay que comunicar. Y una vez que entiendes esa propuesta de valor y entiendes lo que estás haciendo, ahí sí el vendedor es la cara visible de la compañía al cliente. ¿Y qué implica eso? Bueno, ahora estoy leyendo un libro muy bueno de Phil Knight, del creador de Nike, Shoe Dog. Y me encantó los ejemplos que él hace, porque salimos del mundo B2B completo y eso también va al mundo B2C. Cuando Phil Knight empieza a representar una compañía japonesa de zapatillas de corrida en Estados Unidos, lo que pasaba muchas veces es que los vendedores de zapatillas, la gente que trabajaba en su organización, en esa época se llamaba Blue Ribbon, antes de ser Nike, lo que pasaba es que la gente iba a las carreras, observaba cómo la zapatilla se comportaba, ¿no? Y traía ese feedback a la gente de producción y hasta de desarrollo del producto. ¿Y qué pasaba ahí? Que tú lograbas un ciclo continuo de perfeccionamiento del producto, ¿no? Y desarrollar algo que sea de verdad una agregación de valor a tu cliente final, que en ese caso era gente que corría. En mi caso de venta de software, eso también se da mucho, ¿no? Tú tienes clientes gigantes que tienen una percepción sobre tu producto. En compañías las que yo trabajo generalmente son más grandes que mis clientes, pero muchas veces son deportes iguales, ¿no? Y tú tienes que elevar en consideración lo que está diciendo tu cliente, aún más es un producto nuevo, y intentar de, percibiendo eso, siendo la cara visible de la organización, ¿no? Tratar de decir lo menos no es posible sin antes intentar de entender lo que tienes que traer a tu organización. Si el cliente te dice que algo no funciona, ¿por qué no aproximar a la gente que hoy día está desarrollando productos que tienen muy poca capacidad de exponerse a clientes? Y eso muchas veces son by design, que tú tienes que estar ahí tras bambalina porque la gente no quiere que tú hables con el cliente, porque tienes un roadmap de producto que entregar y tienes metas que hacer y tienes etcétera. O sea, no es el vendedor que tiene metas solamente, o sea, tú como desarrollador de producto también tienes metas de cuándo hay que poner un producto al mercado. Entonces, muchas veces la gente se queda aislada by design y ese aislamiento by design, lo que podría pasar es que no recibes el feedback directo de tu cliente. Ese es un papel muy importante de ventas, ¿no? Otra cosa que puede estar pasando es que la percepción de valor de tu producto al cliente final no llegue bien. O sea, ¿cómo tú llevas eso a la gente de marketing diciendo, ¿cómo puedo yo de alguna forma incorporar los feedbacks de mi cliente y la percepción que él tiene de cómo llega a él la comunicación de mi compañía para adecuar eso y tornarla mejor, más eficiente? Y por ahí va un montón de otras cosas, pricing, puedes hablar de canales de distribución,
pues hablar de nivel de madurez de los propios equipos de ventas, de la gente que hace gestión de demanda, de qué eventos voy a participar. Eso todo se traduce en un ciclo vivo donde el cliente tiene voz activa y la voz del cliente muchas veces llega porque el vendedor está haciendo su trabajo, ¿no? Y muchas veces el vendedor lo que hace es un buen vendedor, una compañía compleja, como las que yo he pasado, el que el vendedor tiene un papel muy importante de orquestar todo eso. Y si no logra entender qué es su función dentro de la compañía y qué es la capacidad que él tiene de cómo traer esa voz del cliente, muchas veces la empresa se queda desconectada. Y la desconexión entre la empresa y su cliente final es el principio de un final no muy feliz, ¿no? Vamos a parar por acá, pero yo veo que hay esa cuestión de la relación entre las diversas áreas de la compañía. Hay muchas razones de por qué eso no se da tan bien. O sea, dependiendo del modelo de fuerza de ventas que tienes, de la compensación que tienes, si necesito que el vendedor agregue valor trayendo ventas muy rápido o si no lo pago bien. O sea, hay una serie de razones por la cual eso se da mejor o peor, pero la verdad es que si eso no se da, podría traer un problema bastante grave en las compañías. En ese punto, creo que hay un libro muy interesante de un profesor llamado Frank Céspedes que se llama Aligning Sales Strategy, Strategy in Sales, que habla un poco de esa desconexión de que muchas veces el área de ventas está trabajando de forma completamente aislada, ¿no? de la estrategia de la compañía y eso puede traer muchos problemas. Entonces, por acá paro porque tenemos un montón de preguntas, pero podría hablar mucho más, ¿no? Pero continuemos. No, pero está súper interesante. O sea, y en línea con eso, ¿tú te acuerdas o has vivido algún ejemplo o una situación que podrías destacar como de un buen ejemplo de conexión entre ventas y otras áreas de la compañía? Claro, claro, muchísimas. O sea, yo en SAP y en Microsoft he atendido clientes muy grandes y tenía, no voy a mencionar nombres de compañías ni de cuál Ujú. empresa estoy hablando, pero muchas veces lo que pasaba es que estamos desarrollando un producto nuevo y ese producto nuevo tenía algunas falencias, ¿no? Y lo que hacíamos era aproximar el cliente del área de ingeniería, por ejemplo, para perfeccionar el producto para este cliente, entendiendo que eso podría traer beneficios a todos los otros clientes. Otras formas de orquestar y traer más valor. Por ejemplo, en una de las compañías que trabajé, estamos pasando por una transformación o pasamos por una transformación muy grande de traer tecnología y GenAI al negocio en muchos canales de ventas o postventas, por ejemplo, y nuestra propia transformación ha sido clave para explicar a los clientes cómo hacer la transformación de ellos. Eso también es una forma donde tú puedes aproximar, ¿no? y ser el hilo conductor entre tu compañía y el área de ventas. Entonces, por ejemplo, mi cliente hablando con el área de postventas de mi compañía, que no es algo que se da mucho. O sea, y el área de postventa B2C, por ejemplo, para entender cómo la compañía que opera en B2C con millones de clientes globales está eficientando sus procesos de back office y de atención al cliente, ¿no? y de resolución de problemas, y cómo los clientes pueden sacar provecho de entender esta transformación para, de alguna forma, poner en la transacción de ellos. Muchas veces, en una de las compañías que trabajé, y trabajé en un área de negocios que era un poco más chiquita, abríamos el camino hasta el presidente de la compañía. Es así simple. Si el presidente tenía llamadas periódicas con el cliente para entender cómo mejorar la calidad del producto que estaba siendo puesto al mercado, y llamado a clientes para ayudar a desarrollar los prototipos de productos. Y eso quien hace y quien orquestra todo eso es el área de ventas. ¿No? Eh, Tengo muchos ejemplos en marketing, también en qué eventos participar, pero creo que con esos dos yo creo que son interesantes de abrir un poco, ¿no? las puertas de mi compañía a los clientes y mostrar que ese tipo de colaboración son colaboraciones muy potentes. En, en empresas de tecnología, esa colaboración en desarrollo de productos, si se da de forma eficiente, puede traer mucha confianza entre las compañías. Está en el script, pero creo que está en línea con lo que tú comentas. O sea, ¿cuál es el papel de la cultura de la empresa en crear estos espacios o crear este mindset, por así decir, de que las otras áreas estén abiertas a apoyar y a estar presentes y disponibles para el área de ventas? Mira, es súper interesante tu pregunta.
Vamos a hablar un poco cómo la cultura impacta el área de ventas y primero después la organización. O sea, en ventas básicamente, o sea, pues tienen muchos ejemplos de cómo la cultura de forma real afecta tu desempeño, pero a grandes rasgos tú puedes tener una cultura de eh, control, miedo, y al otro extremo tener una cultura de confianza. Cuando tienes una cultura de control y de miedo, lo que hace es que el vendedor de alguna forma se enfoca en deals transaccionales chicos y intenta traer la mayor cantidad de volumen sin que eso represente una gran disrupción a la empresa porque vas a traer tickets muy bajos, ¿no? Y vas a hacer deals transaccionales. ¿Por qué? Porque hay una cultura de control, de que lo que no está en el CRM no existe, de que si está en CRM está prometido, tú tienes que traerlo, ¿no? Y entonces el vendedor juega seguro. Voy a traer la mayor cantidad de deals chicos y transaccionales porque no es lo mismo vender $1 millón que vender $30,000. $30,000, obviamente, para quien estoy hablando del otro lado, pues ser capaz de, con su billetera y su nivel de aprobación, aprobar. Y yo con eso estoy muy confortable, pero si voy a un nivel de traer un deal de 4 o 5 millones de dólares, un deal transformacional de 10 millones de dólares, eso pasa por varias alzadas de aprobación y generalmente es algo que de verdad involucra que su cliente también se está transformando y eso necesita de un nivel de confianza mucho más grande. Cuando tienes el nivel de confianza, puedes hacer cosas mucho más disruptivas. Y cuando tienes un área de ventas que opera en un nivel de confianza muy grande con sus gestores y los gestores con sus gestores, ¿no? Que generalmente son gente que está en el área de operaciones, estrategia, ventas y responde directamente al presidente de la compañía o de una subsidiaria, ¿no? Ahí tú puedes operar en otros niveles estratégicos y agregar valor de forma mucho más interesante a tu cliente. Eh, yo creo que esa es la forma más fácil de decirte de cómo la cultura en el área de ventas podría afectar el nivel de interés que el vendedor tiene de usar todo el ecosistema dentro de la empresa o enfocarse solamente en el suyo y hacer cosas muy transaccionales y chao, ¿no? Buen ejemplo. Sí. Muy bueno, muy Y bueno. pasé por los dos y te confieso que cuando tú tienes un nivel, mira, todas las empresas tienen un yin yang, o sea, cuando estamos haciendo la cuota, las metas, van a un nivel de confianza y cuando no estamos haciendo eso, van a un nivel de control. Es normal que la misma compañía tenga los dos, ¿no? Y eso, de alguna forma, es porque la gente tiene que hacer su trabajo y entiende que una forma importante de hacer su trabajo cuando el área de ventas no está entregando valor, por cualquier que sea el contexto, ¿no? De interno o externo, nos vamos a poner acá matices, pero va a control. Y eso es algo normal y eso es algo que el gestor de ventas tiene que actuar porque el gestor de ventas, que ojalá haya sido vendedor, porque ahí hay un papel muy importante de que de verdad yo creo que el gestor de ventas no puede ser un super vendedor, tiene que ser un gestor, pero de verdad si entiende la parte de la gestión, debería ser capaz de blindar a sus vendedores de la presión del corto plazo y dejarlos trabajar. Pero a la vez el vendedor senior tiene que tener una visión que yo tuve un jefe que decía, un gerente muy bueno que decía, hay que tener una visión ambidextra de la realidad. ¿No? No puedes solamente prometer el estratégico siempre y estar siempre prometiendo un sueño a la compañía. Tiene que ser capaz de producir el sueño y decir a la compañía que estamos yendo hacia allá, pero también a la vez ser capaz de entregar el corto plazo. Y con eso tú muestras a la organización que tienes control sobre la operación de ventas y que sos digno de ganar la confianza de la gente y que te deje trabajar con confianza. Ya. O sea, tener esta capacidad de vender poquito todos los días, por así decir, vender lo más transaccional, pero al mismo tiempo pensar en proyectos transformacionales es lo que separa un vendedor junior de un vendedor senior. Claro, o sea, hay varias películas, yo no me acuerdo exactamente cuál, pero había una muy chora que era un gestor de ventas haciendo el discurso motivacional de la mañana o de la semana a sus vendedores y al final les resumía todo en ABC, Always be selling. O sea, el vendedor tiene que estar siempre vendiendo. Y vendiendo es en la interna y en la externa, ¿no? Hay que vender un sueño a la compañía. Pues imagínate que tu ticket medio son $40,000 y de pronto tú llegas a la compañía y se va a vender 1 millón. La gente dice, sos loco. Si no sos capaz de convencer a tu organización de que de verdad hay una propuesta de valor grande suficiente para generar una provocación al cliente y que el cliente va a tener una transformación impactante que le
haga sentido comprar $1 millón, si tu ticket medio son $30,000, tú no logras involucrar tu propia organización. Entonces, always be selling es tanto interno como externo, pero el externo es súper importante. Hay que alimentar el monstruo, hay que estar constantemente echando carbón, ¿no?, a la parrilla, porque si no el fuego se apaga. Y sin fuego no hay asado. Y la gente, ¿no?, empieza a comer un poquito, ¿no?, el pollito, la longaniza, pero después viene la punta ganso, después viene el bofetado, y la gente quiere eso también. Pero, ¿no? Entiendo. O sea, hay que dejar ahí fuego suficiente, pero para empezar y con la carne que es transaccional, pero hay que poner la carne buena a la parrilla a la vez y la carne que de alguna forma va a tardar un poco más de tiempo en asar, ¿no? En cocinar, ¿no? Pero por ahí va. Me encantó tu analogía, o sea, la gente no puede quedarse tan hambrienta a punto que no tenga paciencia para esperar como la carne No madure. sobrevive, no sobrevive. La gente va a estar de mal humor, el asado va a ser malo, ya la gente se quiere ir. O sea, hay que dar el choripán, ¿no? Hay que tener el choripán, ¿cierto? Y el choripán es el deal transaccional, hay que tenerlo. Está bueno, ¿eh? Ahora cambiamos un poco de asunto, o sea, pero igual conectado al mundo de ventas. Hay bastante gente en la comunidad y en el curso igual de distintos tamaños de empresa. Ya, Y empresas chicas, medianas, startups, es bastante común que el primer vendedor sea el fundador o el ya, CEO claro, hace o los sentido. fundadores. O sea, como que los que están ahí al final, todos son vendedores al inicio. Y llega un punto en que la organización empieza a hablar sobre armar un equipo de ventas. Em, Considerando este escenario de me toca armar un equipo de ventas, ¿por dónde parto yo? O sea, ¿cuál es el primer perfil que tú contratarías para la organización? ¿Alguien muy senior? ¿Alguien muy junior? ¿Alguien como, no sé, con que tenga un cierto nivel de seniority pero que podría tomar un rol de gerente en el futuro? O sea, ¿cuál es el balance que se hace ahí? Mira, una pregunta súper interesante, un tema que me apasiona porque armar equipo de ventas es ¿no?, una ciencia y un arte a la vez. Mi primera pregunta es, ¿qué vas a vender? Es difícil vender, es distinto vender caramelos de vender un B2B súper complejo. ¿Y por qué te digo eso? Porque tú puedes, y no hago eso por demérito, pero en la cadena de valor de cuánto gana un vendedor, tú partes desde un distribuidor o online o un contact center, un call center proactivo que va a llamar a la gente a vender, ¿no? Puede pasar por distribuidores independientes, como muchas grandes compañías operan también en su mercado, generalmente de lo que llaman pequeñas y medias empresas, ¿no? Los SMEs, Small and Medium Enterprises. Pues pasa por distribuidores autorizados, pasa por retailers, donde tú también tienes ahí de alguna forma un, un, un value added retailer, puede armar un modelo de franchise, hasta llegar a una fuerza de ventas externa completamente, donde tú no tienes el control, pero si no tienes un costo muy bajo y paga básicamente un variable, hasta llegar a la venta, o sea, un side sales, ¿no? Una venta, una fuerza de venta interna, hasta llegar a lo que son los key account managers, que son el topo de la pirámide en términos de lo que gana un vendedor en la calle. Entonces puede pasar por una serie de modelos que pueden ser internos o externos de la compañía, y esos modelos tienen valor agregado dependiendo de lo que vendes tú. ¿Okay? Si es un producto que tiene una función muy fácil de identificar y una propuesta de valor muy simples, no tengo por qué tener una fuerza de ventas extremadamente calificada. No hace mucho sentido. Yo partiría entendiendo exactamente qué es mi producto. ¿Eh? Este ejemplo podría ser, por ejemplo, salsa de tomate. O sea, algo... Obvio, si es eso, la gente que habla con los retailers grandes, los supermercados, y esa gente va a tener que distribuir a algún lado, o las tiendas de esquina, lo que sea, y la gente va a vender. Los antiguos vendedores de enciclopedia, ¿no? Salían a la calle, van a vender algo, tengo acá eso, quieres, no quieres, me voy a la próxima casa y chao. Bueno, en Estados Unidos, mucho tiempo el modelo de venta por catálogo reinó absoluto. ¿Por qué? Porque llegaba un catálogo gigante en tu casa y tú comprabas por el catálogo porque sabías exactamente qué iba a comprar. No hay que explicarte, ¿no? Y todas las características lo puedes ver ahí.
Obviamente todo eso cambia mucho cuando vamos a hablar de software que son complejos, que hay que hacer proof of concept, ¿no? Una prueba de concepto, que hay que hacer un entendimiento que es el valor que va a generar específicamente este cliente. Entonces yo empezaría entendiendo qué voy a vender y qué es la complejidad, ¿no? Y ya, por favor. No, no, mi sugerencia sería, pensemos en un modelo de venta más consultivo, por Ok. ejemplo, como de software. Creo que es un ejemplo que está más alineado con el promedio de la gente que está en la comunidad, o sea, por lo que veo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo. Un agente potenciado por GenAI que hoy día está muy de moda, ¿no? La gente todo está desarrollándose en la casa y tú puedes hacer eso desde, no sé, resúmenes de reuniones, que son simples APIs que vas a integrar eso a un ChatGPT, vas a venderlo por ahí. O puede ser, por ejemplo, algo que te ayuda en un customer service, en un contact center, donde te va a grabar, a la vez te va a hacer un speech to text, ¿no? El texto va a ser interpretado por el motor de tu solución, va a entender dentro de lo que son, no sé, vamos a decir, la base de conocimiento de tu compañía, va a sugerir a la persona que está hablando con el cliente que son los próximos pasos, ¿no? Lo que nosotros llamamos de next best offer, next best la próxima mejor oferta, próximo mejor paso, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el cliente? ¿Qué tengo que decir al cliente? Eh, si estoy haciendo eso, una venta súper consultiva, claramente no voy a querer compartir mi vendedor con otra gente. No hace sentido. ¿Por qué? Porque mi vendedor tiene que saber profundamente qué es el valor que agrega al cliente. Estoy compitiendo con toda la gente que está haciendo eso, que sea Microsoft directamente con un producto, GCP, ¿no? Con Google, que también te da esa posibilidad. Azure también te da esa posibilidad. Tenemos NICE, tenemos Genesis, que son soluciones que están desarrolladas para la parte de contact center que también te ofrecen eso. O sea, un mercado que a la vez es muy interesado en entender, pero tú tienes que entender muy bien la diferencia de tu solución y cómo se integra al portafolio tecnológico que tiene tu cliente. Claramente, tener una fuerza de ventas externa que gana solamente basado en comisión no te da. Tienes que tener una fuerza de ventas interna. Esa fuerza de ventas interna tiene, y entramos en modelo de comisionamiento, modelo de compensación más que comisionamiento, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre un modelo de ventas externo o un modelo de ventas tercerizado, tercero, y un modelo de ventas interno. La gran diferencia que tienes ahí, la primera es un pago de sueldo fijo. Generalmente cuando tienes una fuerza de venta interna, que sea inside sales, ¿no? Venta interna por teléfono o el vendedor externo, que account manager, lo que sea, esa gente tiene un componente importante que es el fijo. ¿Qué es el fijo? Que la gente la verdad que no entiende muy bien y no lo usa. El fijo es lo que tú pagas a tu vendedor para que él entienda perfectamente el value proposition de tu compañía y para que él sea una persona ordenada, capacitada y que a la vez gestione muy bien su territorio. O sea, de un vendedor que gana un buen fijo, tú puedes exigir que esté entrenado y certificado, tú puedes exigir que haga un buen account planning, tú puedes exigir que se dedique a entender la realidad de sus clientes, ¿no? Tú puedes exigir que esa persona llene el CRM mensualmente o diariamente a la frecuencia que tú necesites, de que la persona tenga una buena capacidad de explicar lo que está pasando en su territorio, ¿no? Porque eso es lo que tú pagas cuando tienes el fijo. Cuando tienes una fuerza de venta externa, lo que tú pagas es solamente alguien que te vende tu producto, ¿no? Y que si bien puede tener lo mismo conocimiento, la persona interna, pues certifica aparte, tiene todos los conocimientos, etcétera, etcétera, esa persona no está preocupada de entregarte la disciplina de lo que tú podrías como empresa querer exigir de un vendedor, ¿no? Entonces tú preguntas, ¿por dónde empezar? Depende de cuánta plata tienes, de qué es tu ambición, pero mucho más de qué tu propuesta de valor y qué tan compleja es tu ciclo de ventas. Si tú tienes un ciclo de ventas muy complejo, es muy complejo que te quedes solamente con una fuerza de ventas externa. Por lo cual, lo que yo haría, si es un ciclo de ventas un poco más complejo, es contratar primero un gestor, ¿no? de ventas que sea capaz de entender eso y armar tu proceso de ventas, armar tu ciclo de entrenamiento, armar qué es lo que es el conocimiento mínimo necesario que ese vendedor tiene que tener para ir a la calle y conecta con la primera pregunta de cómo conecto la estrategia de mi compañía a la estrategia de mi cliente. Ese gestor tiene que tener esa capacidad de entender dónde está pisando y traer gente capacitada y competente
para que logre poner esa propuesta de valor en la calle alineada con la necesidad de mi cliente. Yo empezaría un poco por ahí, ¿no? Bien. O sea, el rol del gestor de ventas, en este caso probablemente sería como un gerente de ventas, es justamente traducir la estrategia de la empresa a estos, a un idioma, por así decir, y a un proceso que el vendedor sea capaz de seguir y de partir de ahí. Claro, eso y el modelo de compensación, que claramente es parte de lo que tiene que definir el gestor de ventas junto con el presidente de la compañía, porque muchas veces la parte de comisión o bonos son parte importante de lo que es el gasto de lo que llamamos de SG&A, ¿no? Sales and General Administrative Expenses que tiene una compañía que puede, dependiendo de lo que tú vendes, lo que tú vendes, ser parte importante del costo, la composición del costo de tu compañía. No quiere decir que sea malo dar plata a un vendedor, pero tienes que entender exactamente si estás dando plata, que estás recibiendo el retorno, ¿no? Y ahí armar un buen esquema de compensación también es parte de lo que tiene que hacer el gestor de ventas con más gente de la compañía, porque obvio, no vas a dejar solamente el lobo cuidando las ovejas, sino que hay que traer gente de operaciones, finanzas y ojalá gente general para que tú puedas hacer algo competitivo, pero a la vez que sea interesante para todos. Buen punto. Aprovechando, hablemos sobre compensación. O sea, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? Eh, ¿Qué sí o sí hay que evitar? ¿Qué sí o sí hay que hacer? No sé si... ¿Qué podrías comentar con respecto a eso? De nuevo, el modelo de compensación varía mucho de acuerdo con el apetito que tú tienes en términos de cantidad de ventas que quieres hacer y de la complejidad de las ventas que tienes. No es lo mismo una venta de servicios donde el cliente tiene que estar de forma recurrente enamorándose de ti y de tu producto, lo que vender algo one shot que el cliente no necesita volver y que tú vendiste y vas al próximo. O sea, el modelo de Hunter y de Farmer y de un modelo one shot y de un modelo de subscription te drivea mucho cómo vas a actuar en el modelo de compensación. Eh, pero partamos del básico. Si es una venta compleja, sí o sí hay que tener un sueldo base. No puedes exigir que tus vendedores se dediquen el tiempo necesario para estudiar el cliente y tu compañía. Ya hablamos un montón de eso, no voy a repetirme más. Si tú no das un sueldo base en que él puede descansar y decir, o sea, ¿qué puedo dedicar una parte importante de mi tiempo para hacer eso? ¿Okay? Después tú tienes mucha gente que pone una cuota y que si llega a esa cuota recibe plata, si no llega no recibe. Es un modelo un poco draconiano, un modelo muy difícil porque puedes llegar al 90% y no recibir nada y si saqué, acá no me gustó y me voy, pero puede ser a la vez un vendedor muy bueno porque tú llegas hasta cierto punto, pero el que firma el contrato es el cliente, tú no puedes firmar el contrato por el cliente, ¿no? El contexto del mercado, y acá cuento una historia rápida, pero el contexto del mercado tiene mucho valor, ¿no? Mi papá trabajó mucho tiempo en una fábrica que, bueno, primero hacía cigarros de Philip Morris, que a la vez compró Kraft y empezó a hacer helados, ¿no? Entonces mi papá trabajó en la Que, compañía que hacía helados, una compañía muy grande que hacía helados en Brasil, después pasar mucho tiempo, ¿no? Vendiendo cigarros, vendiendo, ¿no? Pero haciendo una fábrica de cigarros. Y él decía que cigarros era algo que, la verdad que el nivel de ventas varía mucho con la propaganda, con el marketing que tú tienes, pero con el contexto general, pero los cambios son, si bien se ven, ¿no? Son menos drásticos, menos bruscos, ¿no? Y la compañía de helados, él contó una vez que, bueno, la gente tuvo un año espectacular en términos de innovación. Inventaron un montón de productos nuevos. Salieron a la calle con modelos súper interesantes de go-to-market y de presencia en los puntos de ventas, promotores, acciones en playa, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero fue un año malísimo, porque hizo mucho frío. Y el otro año hizo mucho sol, no hicieron nada y batieron todas las metas de ventas. No estoy diciendo que en el año que hace mucho frío no tienes que hacer mucha cosa e intentar de dar tu máximo, pero lo que digo es que hay un contexto de mercado que de alguna forma te ayuda, te da viento de cola o viento en contra y tú tienes que correr más o menos de acuerdo con el contexto del mercado. Pues el mismo vendedor que un año haga 300% de la cuota y el otro año haga 40%, ¿no? Entonces hay un punto importante ahí donde la cuota si bien es importante, yo creo que puede no ser suficiente. Y hay mucha gente que tiene esa cuota y después la cuota no paga más nada,
Entonces el vendedor tiene un modelo de sueldo fijo, después la cuota gana, vamos a decir, 30% más del sueldo fijo, entonces gana 4 sueldos más en un año y después se acabó. Entonces, obviamente, el vendedor cuando mira eso dice, bueno, yo vendo el 100% y chao. ¿Por qué voy a vender 110 si no hay ningún estímulo? ¿No? Eh, lo que funciona muy bien es un sueldo base con un variable, ¿no? Con aceleradores, ¿no? O sea, lo que funciona muy bien es que tú tengas un sueldo base que, bueno, cuando el vendedor empieza a vender, él tenga, no sé, vamos a decir que, vamos a poner un ejemplo donde el vendedor gana 100 de fijo y gana 100 de variable, es un poco agresivo, pero hay compañías donde eso pasa, ¿no? Y que los 100 de variable, bueno, es uno para uno, entonces vendió uno, ganas uno, y cuando vendes 100, ganaste 100, pero cuando vendiste 110, los 10 puntos que pasaste en los 100, eso se multiplica por 2, para que continúes vendiendo después que has hecho tu cuota, ¿no? Esto también es un modelo bastante normal. Entonces, ese es el modelo que suele ser el modelo de operación más o menos que va en las compañías de tecnología, pero ahora de esos 100 de variable han sacado de esos 100 un porcentaje importante, que es el porcentaje donde tú no tienes que generar venta nueva, sino que garantizar el baseline de consumo de tu cliente. Porque estamos, como todas las compañías, ¿no? Muchas ya han pasado, otras están pasando en ese momento, de un modelo de venta one shot para un modelo de venta de suscripción, donde el cliente tiene que enamorarse todos los días de tu producto y el vendedor tiene juega un rol importante y muy protagónico en esa cuestión de que el cliente tenga que se enamorar, porque él es la primera voz, la primera cara visible, donde si hay un problema es la primera línea de contacto con el cliente, engancha otras áreas para ayudar al cliente, etcétera, etcétera. Y eso te puede hacer con que el cliente simplemente decida no usar tu producto o te dé un crédito cuando hay algún problema y siga usando tu producto, ¿no? Y el vendedor, junto con una área que cada vez más está de moda, que de Customer Success Manager, ¿no? Orquestren ese modelo de postventa, pero actuando a la vez muy, muy, muy juntos. Yo soy un fanático de que el Customer Success Manager, el vendedor, tienen que andar mano a mano para entender lo que está pasando con el cliente. Entonces, para mí hoy día, si tú me preguntas el modelo, un modelo donde hay un modelo de compensación, donde parte venga por un mantenimiento del baseline de suscripción y una parte venga por venta adicional, podría ser interesante. Con el modelo de venta, el modelo de comisionamiento no es tan fuerte. Bueno, perdón, y te doy otro componente que hay gente que lo usa y gente que no lo usa. Entonces, de los 100, vamos a decir que 30% son mantener esa base. Hay gente que pone 20% más, por ejemplo, como comportamiento. Que tú me preguntabas, la cultura de ventas, ¿no? O la cultura de la compañía. Muchas veces la gente quiere premiar gente con buena cultura, no solamente si vendes, pero cómo lo haces. Ayudaste a tus peers, por ejemplo, sos un vendedor que tiene 5 o 6 años de casa, sabe todos los procesos internos y puedes ayudar mucho a que el vendedor que recién llega haga su pega de forma más efectiva, su trabajo de forma más efectiva. Lo has hecho, has propuesto lo que te dio, lo que te resultó en tu cliente, lo transformaste en un sales play que se va a tornar transversal a toda la organización, enseñaste a la gente cómo lo hacer. O sea, eso también son comportamientos que muchas veces la gente quiere premiar y que hasta muy poco tiempo no eran muy premiados en fuerza de ventas, ¿no? Pero cada vez más son importantes en un modelo de suscripción donde tú tienes que encantar y seguir vendiendo, ¿no? Entonces, ser un team player es importante. Mucha gente premia eso. Cabe a ti entender si eso es algo que vas a exigir por el fijo o se vas a querer premiar además de tu compañía, ¿no? En tu compañía, tus vendedores. Entonces, ya hablamos de 3 componentes, ¿no? El fijo, el variable de acuerdo a ventas, o de 4 componentes, el fijo, variable de acuerdo a ventas, la parte de mantener el baseline y esa parte de premiar una cultura. Por ahí puedes inventar mucha cosa, ¿no? Puede ser también que hagas concurso de ventas, que también hace parte del modelo de compensación y que para mí juega un rol súper interesante en el término de motivación. Eso generalmente que lo va a hacer es el gerente de ventas alineado con el área de finanzas y operaciones, hasta el presidente, de acuerdo al costo, pero generalmente yo encuentro que el costo, por ejemplo, decir cualquier cosa, de llevar toda la fuerza de ventas a Patagonia, pasar una semana ahí para hacer un kickoff de ventas, ¿no? Y después que la gente puede mirar eso como algo interesante, ¿no? Y que a la vez la gente que haga 100% de la cuota gane algún tipo de premio,
que también puede ser un viaje, puede ser un reconocimiento público, puede ser cualquier cosa que tú digas. Eso también son importantes, ¿no? Eso también entra dentro de lo que es el modelo de compensación global, porque la gente puede hacer concursos de ventas que te dé 5% más de la venta si tú vendes un determinado producto que la gente no está logrando vender. Hay que tener mucho cuidado, porque al final para mí el gran modus operandi de la compensación es que compensation drives behavior. La compensación, de alguna forma, va a ser, la gente lo va a mirar y va a decir cómo tengo que portarme dentro de la compañía. Si mañana tú dices que voy a pagar 50% del variable solamente por mantener el baseline, y eso es mucho más fácil que vender, puede ser que tu gente solamente va a mirar el baseline y no va a vender más. Eh, Puede ser que, por ejemplo, tú digas, hay un producto nuevo, y voy a hablar, por ejemplo, de un ejemplo donde hay una fábrica, una planta, ¿no? Tú dices, tengo un producto nuevo que hay que potenciar, y ese producto nuevo hay que potenciar, pero el que paga la cuenta hoy día son el producto antiguo, y tú empiezas a descalibrar el modelo de compensación, y la gente empieza a vender solamente el producto nuevo. Voy a ser un poco complejo acá. Vamos a decir que el producto antiguo lleva papa, el producto nuevo lleva maíz, para decir cualquier cosa. ¿sí? So, la gente empieza a descompensar y si voy a tener que hacer el ramp del producto nuevo, se empieza a comprar más maíz, pero la verdad el que me vendía maíz era el mismo que me vendía papa. Y porque yo descompensé la fuerza de ventas, la gente está vendiendo mucho más un producto hecho de maíz, ahora ya no compra el producto hecho de papa y mi capacidad de compra frente a mi proveedor se diluye porque la gente migró, pero lo que ha logrado subir en términos del producto hecho de maíz es muy poquito, si bien dobló, fue 300% de aumento, por lo que me daba la plata, efectivamente el que llevaba la producción, lo que llevaba mi consumo era comprar la papa. Entonces no estoy dejando de comprar papa y eso diluye mi capacidad de compra frente a mi Ujú. proveedor. Y hace con que mis finanzas de verdad se queden todas complicadas porque yo he hecho mal el modelo de compensación. Porque derivé a que los vendedores se enfocaran en un producto que si bien puede ser que mañana sea importante, hoy día no lo es. Ojalá haya quedado claro, pero No, está bueno. O sea, y me gustaría tomar este punto y es que, o sea, yo he trabajado en Customer Success por un par de años sí, y tú comentaste sobre un punto súper interesante que es, me equivoqué en el modelo de compensación. sí. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago sobre todo de cara a los vendedores? Hay muchas empresas que simplemente cambian la regla de un mes al otro y eso genera mucha desmotivación en el equipo. ¿Cómo manejar esta situación? Ser transparente y decir, la cagué, generamos un incentivo equivocado y eso es lo que pasó. ¿Cómo es la mejor manera de comunicar un cambio y la razón del cambio? Yo creo que lo primero es tener claro el cambio que quieres hacer y si el cambio que quieres hacer de verdad es efectivo. Eh, Dibujar escenarios financieros donde entender qué es la cagué. La cagué porque estoy pagando mucha comisión por poca venta, la cagué porque la gente se está yendo y porque el mercado paga mucho mejor compensación variable, la cagué porque no tengo idea, porque los beneficios están mal hechos, entonces eso también entra dentro de todo combo, dice cualquier cosa, uno paga auto y el otro no paga auto, si me voy a la compañía que paga auto porque son sé, 200.000 pesos mensuales que me ayudan en la benzina y pagar algo en el auto y el otro no lo tiene y eso a la larga son 2,5 palos al año que me hace diferencia como vendedor. Si me voy para allá porque hay menos riesgo y me pagan y eso no está dentro del paquete de compensación. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la cagué? Tener un diagnóstico muy claro de qué significa eso. Una vez que tú lo tienes, el ideal sería hacer escenarios de regresión para entender que tu vendedor debería ganar más o menos lo mismo con el cambio de compensación, pero con palancas distintas en lo que tú quieres potenciar. ¿Me entiendes? Sí. Si tú haces eso bien, vas a garantizar que la persona que antes ganaba 100 seguirá ganando 100, pero apretando las palancas que tú quieres que apriete y ayudando a ti como compañía. Voy a decir un caso muy fácil de entender. El vendedor antes era remunerado por venta, gross, o sea, revenue que trae la compañía, ¿no? O sea, ingresos brutos que trae la compañía Ujú, y paso a un modelo de comisión por lucro, por utilidad, ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque al vendedor obviamente le importa muy poco si no lo metes un componente de utilidad de hacer un descuento, o sea, no le complica nada hacer el descuento.
Obviamente, si tú pasas de un modelo de venta bruta para un modelo de rentabilidad, tienes que estar claro a tu vendedor que tiene que vender valor y no vender volumen. O sea, tiene que dar las palancas para que le haga esa migración, pero a la vez tiene que dejar que tu vendedor, que sea muy bueno, que tú quieres mantener, entienda que hay la posibilidad de ganar la misma plata con el cambio de remuneración, de compensación, pero que a la vez va a ayudar a la compañía. El vendedor bueno muchas veces va a decir, no, yo quiero ganar mucha plata, pero el vendedor mejor que el bueno, en mi visión, y es una visión muy particular, es el vendedor que quiere de verdad agregar valor a todos, ¿no? Tanto a la compañía donde está, cuanto al cliente donde está vendiendo. Y entiende por qué las compañías tienen que pasar por ese tipo de transformación. O sea, primero no va a ser algo muy brusco, muy drástico, donde vas a cambiar el modelo de compensación y tu mejor vendedor estrella va a salir a buscar pega en otro lado, buscar empleo en otro lado. Hacer ese tipo de análisis y ejecutar ese análisis, cómo sería la compensación de Pepito, José y Rodrigo, para decir mi nombre, si no, hacia atrás y diciendo cuánto ganaría Rodrigo con la misma regla que tú quieres implementar hacia atrás para ver qué es el cambio de compensación y mostrarse eso a la gente. La gente, los vendedores generalmente son muy hábiles con los números y van a entender lo que se está tentando decir. Pero obvio, muchas veces tú también cambias el modelo de compensación porque quiere cambiar el perfil de vendedor. Entonces muchas veces quiere generar un churn de vendedores. Porque tú quieres que el vendedor transaccional, por ejemplo, salga y dé espacio para que tú contrates un vendedor mucho más enfocado en valor, porque tu compañía transicionó de un modelo de venta one shot a un modelo de suscripción, donde aquí hay que continuamente cuidar al cliente y hacerlo vender valor al cliente para que use cada vez más su producto. Y eso también es algo que es bastante importante para ti como estratega de tu compañía, entender qué perfil quieres y usar esta herramienta de cambio de modelo de remuneración, de compensación, para motivar ese modelo, ese cambio. Es bastante digno. Y la gente va a buscar su espacio. El vendedor, mira, el vendedor generalmente le gusta el riesgo. Es vendedor porque está ahí por una componente importante, el variable. No le preocupa mucho ir mirar el mercado y ver cómo el mercado está. Entonces, te despreocupes porque él va a encontrar su lugar y a la vez tú tienes que hacer lo mejor para tu compañía. Por lo que recomiendo es no hacer grandes cambios de una hora a la otra sin entender qué son los cambios que va a provocar, principalmente en la compensación de tus vendedores estrellas, ¿no? Intentar entender y diagnosticar exactamente qué cambios quieres apuntar, garantizando que no hay efectos colaterales de que esos cambios te van a traer otros tipos de problemas que no son vistos hoy día. Entonces, proyectar tu modelo hacia adelante y quizá evaluar qué te quedará con tu DRE, tu demostrativo de resultados hacia adelante, proyectar eso, diciendo, se me enfoco más acá y me enfoco más a pagar eso, ¿qué podría pasar? ¿No? Y también trayendo, por ejemplo, el ejemplo de maíz y papas que hemos dicho, ¿no? Que quiere enfocar que la gente venda más productos nuevos, ya. ¿Qué impacto tendrá eso en el modelo económico que tengo hoy día? ¿No? Porque muchas veces la gente hace cambios y después hace cambios de nuevo, y después hace cambios de nuevo, y eso no es sostenible. Un modelo de una compañía que cambia modelo de compensación todos los años, la gente se va. No te da estabilidad porque aún más si tú tienes un modelo de ventas complejo donde los ciclos de ventas son largos, la gente tiene que tener un poco de estabilidad para que entienda el modelo y que a la vez logre hacer una estrategia para cumplir con lo que la compañía te pide. Ese es otro componente interesante que no hemos hablado aún, la complejidad del modelo de compensación. Una de las empresas que yo tenía más de 15 buckets que yo tenía que hacer para ganar compensación variable, lo que implicaba que yo no tenía idea de cuánto iba a ganar el variable. Entonces yo no me enfocaba mucho en el variable. Eso pasa con compañías muy complejas, muy orientadas a productos, donde tú tienes que vender una cierta cantidad de cada producto para que la compañía de alguna forma sea exitosa dentro de ella misma con la mirada interna, pero que a la vez deja al vendedor bastante desconfortable en términos de que no tiene idea de cuánto va a vender. Y eso lo que a la final lleva a que el vendedor vende lo que está más fácil, lo que él se siente más confortable, porque no entiende muy bien qué podría implicar vender otra cosa dentro de su modelo de compensación, ¿no? Eh, O sea, el modelo debería ser fácil a punto de que con un par de cuentas la vieja uno entienda, tener más o menos claro lo que tiene que vender, idealmente qué tiene que sí, vender y cuánto tiene que vender. idealmente sí, idealmente sí.
y tener muy claro dos o tres KPIs que te van a mover la aguja en términos de qué estoy vendiendo, es cantidad de plata que traigo, es el profit a la compañía, qué exactamente estoy enfocando, no la utilidad a la compañía, qué estoy trayendo, qué es que están buscando conmigo para que yo entienda y me enfoque a desarrollarme para ser útil tanto a la compañía cuanto para maximizar mi resultado como vendedor. Si es tan complejo, la gente como que lo deja. Y la otra es que el modelo de compensación tiene que ser agresivo suficiente para que si yo me esfuerce y traiga el resultado, de verdad eso se transforme en remuneración variable adicional. Yo pasé por una compañía donde un año he hecho 80% de la cuota y otro he hecho 150% de la cuota. Y cuando normalizo eso en base 100, cuando he hecho 80% de la cuota gané 93 y cuando he hecho 150 gané 100. La diferencia entre 80 y 150, que es casi vender el doble, fue de 7 puntos porcentuales en la compensación. No es suficiente para que el vendedor que es interesado en de verdad maximizar la venta venga. Puede ser que esa compañía esté mucho más preocupada en proteger base instalada. Y en ese caso está perfecto. Pero no crea que esa persona va a ser la misma persona que te va a traer la venta incremental. Porque el modelo de comportamiento que estás diciendo a tu vendedor es que si él vende el doble, no gana mucho más que 10% más. ¿Me entiendes? Y eso también es una trampa que tú deberías preocuparte. O sea, la verdad que ejecutar un montón de simulaciones es súper importante, entender dónde va a quedar parado cada vendedor, hacer proyecciones de tanto extremadas, qué pasa si ese vendedor vende 1000% de la cuota, dónde pongo cap, dónde no pongo, qué pasa si ese vendedor vende 20% de la cuota, cuánto le voy a pagar. Hacer esos ejemplos drásticos y a la larga mirar los extremos te ayuda un poco a entender cómo se porta el modelo para calibrarlo de forma eficiente, ¿no? Eh, Dentro del tema compensación, pensemos en el lado negativo. Hay muchas empresas que declaran que vendedor que no cumple cuota después de 3, 6 meses o incluso un año, dependiendo del tipo de Sí, ventas, se va. O sí. sea, ¿cómo lo ves? O sea, ¿encuentras que es válido tener esta política? ¿Es mala? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso? Eh, Primero, yo creo que nunca es malo que tú seas transparente de antemano con las reglas de tu compañía, porque atraes el tipo de gente que quiere trabajar ahí. Si tú dices, el vendedor que no vende en 6 meses se va, voy a traer, pero la compensación en ese caso son extremadamente agresivas, porque tú vas a traer gente que es muy agresiva, ¿no? O sea, a la larga dices, acá me importa muy poco lo que vendas, pero tienes que tener un buen relacionamiento con el cliente, por lo cual puede quedar 3 años sin vender mucho, estás privilegiando otra cosa. Gente mucho más tranquila, que no son grandes vendedores, pero a la vez son grandes articuladores y generadores de confianza con el cliente, que también es súper válido. Tener una persona que hace los dos es difícil, no imposible, pero difícil. Entonces, a la vez, yo veo que, primero, es súper importante que tú seas transparente con tu fuerza de ventas y diga exactamente lo que quieres. Ojalá no cambies mucho en el tiempo eso, ¿no? Porque si no, es como que, como se dice, estoy jugando básquetbol y de repente el árbitro, ¿no? Te apita y da un silbato y dice ahora se cambió y ahora vamos a fútbol y está con la pelota en la mano y es foul. O sea, es falta, no da. O sea, no puede generar esa transición todos los años. Y ojo que si tu acción está yendo súper bien por la pandemia, eso vivimos todo lo que viene en tecnología. 2020, 21, 22 fueron años espectaculares porque la gente necesitaba digitalizarse. 2023 fue súper complejo, poca gente ha hecho la cuota, por lo cual la gente empezó a drivear mucha presión a los vendedores, ¿no? Y entonces los vendedores que antes simplemente estaban haciendo buenos relacionamientos y tomando pedidos, ahora tienen que ser vendedores de verdad que van a la calle y van a buscar deals en vez de esperar agresivamente a que el teléfono suene, ¿no? Entonces tiene que de verdad ir a la calle y estructurar una estrategia de ventas y eso es distinto al comportamiento que tú pides de cada uno. No son todos los vendedores que se pueden adecuar. Y cuando tú cambias el partido sin avisar a tu persona, a tu fuerza de ventas que está cambiando y que eso se da por esos dos o tres componentes, o sea, al final hay que tratar a la fuerza de ventas como adultos, ¿no? Aún más si son internas. Tienen que tener una conversa súper transparente y decir, mira, señores, el contexto global cambió y el contexto de nuestra compañía tiene que cambiar también. Por lo cual, tenemos que valorar otros tipos de atributos y comportamientos a partir de ahora. Y el papel del gerente de ventas, que pocas veces lo veo,
de identificar quién son los vendedores que van a tener dificultad en esta transición y hacer coach con ellos. Yo veo que los gerentes de ventas muchas veces son gestores a la interna de básicamente decir cuánto van a vender, comentar cómo está el pipeline y participar de 2 o 3 reuniones y ya está. Y los vendedores están en la calle y el gestor está desconectado de las competencias de su fuerza de ventas y también está desconectado del mercado. Entonces, cuando le piden a él de sorpresa de que hay que mudar el modelo de comportamiento, él no tenía idea qué hacer. Para mí eso es un comportamiento muy complejo del gestor de ventas porque él tiene una gran capacidad de influenciar a que esa transición sea un poco más suave. Entonces, yo no veo que sea malo las compañías que dicen que son 6 meses, desde que declaren que son 6 meses sin ventas, tú te vas. Pero a la vez también te digo, la parte del miedo y control, a la parte de la confianza, yo no tengo tema de que sean 6 meses, pero dame los 6 meses. No quieres acá diciendo ya vendiste hoy, ya vendiste hoy, ya vendiste hoy, sino te voy a dar 6 meses, pero tú dentro de los 6 meses haga lo que quieras, preséntame la estrategia, búscame si tienes dudas, si sos muy senior, ¿no? Si no, ayuda al vendedor a hacer su plan de territorio, su plan de cuenta, identificar oportunidades, que él vaya, que empiece a vender y que, bueno, ahí tú vas a ver si está cerca la venta a los 6 meses. Si tu ciclo de ventas son 3 semanas y le das 6 meses, debería ser más que suficiente. Si tu ciclo de ventas son 9 meses y le das 6 meses, le va a pillar corto si no hay algún deal que ya había sido arrastrado de otro lado. O sea, hay que entender un poco el momento del territorio, de la compañía, pero yo no lo veo que sea malo. Ya. Yo voy a hacer un time out acá porque tengo la sala reservada solo por 5 minutos más y Dale. es bastante probable que me echen. Mi sugerencia, tener que agendar la secuencia de esta conversación. A mí me está gustando bastante y voy a proponer que si a ti que estás viendo este video ahora te gustó, deja el comentario acá abajo pidiendo la secuencia y ahí yo agendo con Rodrigo para que sigamos conversando. Tenemos N temas igual que me gustaría conversar todavía, proceso de ventas, medir el éxito del equipo, em, así que ahí estaremos hablando para alinear la próxima. ¿Te parece? Excelente. Perfecto, estoy a tu Yo, disposición. yo voy a interrumpir la grabación ahora entonces y nos vemos pronto con la siguiente sesión sobre ventas. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.